Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast en donde vamos a tocar temas de futuro. Este fin de semana se define en parte lo que va a pasar con nuestro país, con nuestra amada Colombia, la patria que tanto queremos. El presidente Petro salió a decir si íbamos a votar por la muerte o si íbamos a votar por la vida. Teniendo en cuenta que los ataques terroristas y los muertos han aumentado en su gobierno, no sabemos cuál es la muerte y cuál es la vida. Estamos confundidos. Y por eso tenemos una invitada muy especial, Keila Castro, politóloga de la Universidad Autónoma y de la Luis Amigo Vallada. Forma profesionales en este ámbito para que conozcan y formen futuro también en este país. Keila, bienvenida a este podcast. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y queremos tocar los temas que para muchos sería meter el dedo en la llaga, ¿no? ¿Qué ha pasado con el país? Desde tu punto de vista, desde la politología, el presidente actual hace 4 años nos prometió un cambio. ¿Ese cambio llegó? En algunos sectores sí, en algunos sectores de la población llegó. De hecho, muchos de esos sectores, sobre todo en la periferia del país, sí no hace un seguimiento, rastreo, encuestas, cambios de la percepción social, cambios también pues, económicos, sociales, Sí. sienten el cambio. O Sí, sea, sí. el tema de que él decía que vamos a afectar a los ricos y a trabajar por los pobres es verdad, lo No. está haciendo, No, no lo hizo tampoco. no, porque se supondría que uno para dar el beneficio a uno deja de afectar a otro. Yo creo que la posición de que lo de los ricos, creo que siempre estuvo enfocado en tema de impuestos. Sí. Un tema de impuestos porque digamos que la mayoría de los países, ya que tienen un desarrollo más amplio en el mundo, apuestan por los impuestos progresivos. Sí. ¿Qué significa un impuesto progresivo? Que las personas que ganan más, pues aportan mucho más en términos de impuestos al Estado. Sí. Es una lógica económica y eso lo dice Keynes, justamente con la caída económica de 1929 en Estados Unidos, dice, esa supuesto de la mano invisible de la economía que tiende a regular todo, no es tan cierto. El Estado tiene que estar, si pensamos de un Estado súper reducido, no es la clave. El Estado tiene que estar regulando, entonces esa regulación es con las empresas también. Entonces las personas que tengan más dinero, progresivamente, pues se va a ir pagando más para que se vincule, porque aquí quienes más se concentra el pago de impuestos es la clase media. Sí, que son los afectados, incluso con el tema del aumento del salario. La clase media fue la que más se vio afectada, porque la clase obrera, quien ganaba un salario mínimo, tuvo un aumento de 600.000. Quienes estábamos en la mitad, el aumento fue mínimo, incluso llegamos a perder parte de nuestro sueldo, y los ricos pues ni los afectan ni van ni bien. Pero bueno, entonces, ¿por qué hay tanta queja pero actual? Quisiera hacer un comentario ahí con lo que acabas de decir. Sí. Justamente lo estaba pensando mucho porque nunca, y esto no es de Petro nada más, y yo aquí no estoy hablando por el gobierno, pregúntame por el que sea, cualquier gobierno, el aumento del salario mínimo es ¿para quiénes? Para que ganan el salario mínimo. Para los demás siempre se ha aumentado con el IPC o de acuerdo a la autonomía de cada empresa. Sí. Nunca ha sido que el salario mínimo para todos sea parejo. Okay. Eso sí no es ni con este ni con ningún gobierno. Entonces ese supuesto de que solamente se le aumenta a unos y a otros no, pero hubo algo que se afectó, y es que hubo un aumento del 23%, si no estoy mal, para el salario mínimo. Y para quienes ganábamos un poco más del salario mínimo, se aumentó el 23% la cotización en salud, la cotización en pensiones, la cotización en muchos parafiscales que todos teníamos, pero el aumento fue mínimo y terminamos perdiendo poder adquisitivo incluso. Porque en mi caso, en la empresa que yo trabajaba, me aumentaron como 70.000 pesos, pero sí me empezaron a cotizar la salud por el 23%, perdí poder adquisitivo. Entonces, eso de pronto afectó a la clase media. Sí, no, o sea, pues digo, si no se va al aspecto de que dejé de ganar respecto al otro que ganaba menos, evidentemente. Pero no todo subió el 23%. Ajá. Y ahí es donde es importante llevar la verdad. Sí. Porque todo tenía que subir, ¿de acuerdo a qué? Al IPC. Ajá. Entonces, si a mí la buceta me la subieron el 23%, ¿estaba bien? No estaba bien. Subió 300 y hubo las Manizales, ¿no? Subió bastante. Sí. Y de hecho, esta semana hoy estaba leyendo que ya se detuvo el aumento incremento del valor de la buceta. Ajá. Y eso no está bien. O sea, el asunto es que, y si no es ni para este ni para el otro, siempre los aumentos tienen que ser equiparables al IPC. Sí. En todo caso, el salario mínimo es independiente al IPC. Durante este gobierno hubo una queja de muchos sectores empresariales, sectores de clase media alta, en que se vieron afectados. El gobierno prometió trabajar por los pobres y lo hizo.
Chao, funcionó su estrategia. Sí, Y se viene un factor decisivo este fin de semana. Este fin de semana tenemos elecciones presidenciales, primera vuelta. Y bueno, tú desde tu experiencia en la politología, en la política, puedes darnos de pronto luces. ¿Tú crees que haya segunda vuelta? sí, con toda seguridad. Con toda seguridad hay una segunda vuelta porque hay una división muy profunda en el país. Y esa división no es de ahora. El país viene muy dividido desde sus inicios de independencia. ¿Cómo quedó dividido? Conservadores liberales, o sea, lo que en ese momento era Santander y Bolívar. Estamos hablando que desde 1810 no hemos encontrado un punto común y es válido. Las democracias también ayudan a que ese sistema de pesos y contrapesos sea mucho más sostenible cuando hay oposición. Sí. Imagínate si todos no hubiese oposición en ninguna parte. Pues No hay control. no habría control, no habría quien esté diciendo, oye, que eso que tú estás haciendo no me convence mucho, ¿no? La oposición es válida y hace que se fortalezca mucho más la democracia. Sí, pero pasamos de ser dos bandos a ser 10, 12 bandos en el país y cada uno con su línea política y avanzada. Hay tres candidatos muy fuertes, que son Cepeda por la izquierda, con la continuidad del gobierno actual, Paloma Valencia, continuidad del uribismo, y Abelardo de la Espriella, que también sería una continuidad del uribismo, de la derecha extrema, ¿no? Sí. ¿Cómo serían los panoramas para la segunda vuelta? ¿Quiénes serían los más opcionados? Pues está complejo. Es complejo porque si nos vamos a la medición de las encuestas, Sí. dependiendo de la casa encuestadora, Ajá. también cambia el porcentaje. Y eso también es... Dependiendo quién la pague. Claro, dependiendo que, o sea, dependiendo de la casa, dependiendo del momento, porque una encuesta es una fotografía. A ti Sí. te preguntan hoy, ¿cómo te sientes hoy? Tú respondes cómo te sientes hoy. Sí. Pero como te pregunten mañana no va a ser igual a cómo te sentías ayer. O sea, la encuesta lo revela ese día. Ese día. Ya, ese día no. Y además ha estado o sea, si hacemos la comparación desde elecciones de Congreso ahora, bueno, o pongamos desde el año pasado, que fueron como los primeros precandidatos, Sí. eso se ha estado moviendo. De un Ajá. lado al otro, digamos que la más continua, estable, es la de Iván Cepeda. Sí. Pero por las demás, o sea, centro derecha, derecha extrema, ha Sí. estado en mucho movimiento, hasta las mismas de centro izquierda, porque mira que habían más candidatos antes. Después de la consulta ya se redujeron solamente a un candidato. La sorpresa fue Paloma. Dicen los que caminan por ahí, comentan en las tiendas y en los pasillos, que la consulta donde ganó Paloma fue inflada por la izquierda. Que realmente Paloma no obtuvo 3 millones y pico de votos, sino que la izquierda votó por Paloma 1 millón y algo y lo inflaron para dividirlos. Ni siquiera fue tanto por Paloma, sino, no, Abelardo. La consulta tuvo un porcentaje amplio porque se le votó a Oviedo. Sí. Porque muchos decían, es la estrategia. Imagínense que gane un Oviedo y no una Paloma que quede como en esa parte de esa derecha. Sí. Entonces, mucha gente salía a votar como por esa estrategia. Entonces, muchos de esos votos que sacó Oviedo no era tanto porque se pensara un interés genuino en Oviedo, sino por la estrategia política De dividir, voto, de confundirnos. Y de hecho lo lograron. Porque desde ese momento quienes teníamos el voto firme por una persona, que era por Abelardo, por ejemplo en mi caso, fue por Abelardo, ese día lo pensé. Y dije, ¿Abelardo o Paloma? Y me imagino que así le pasó a muchos colombianos. Entonces, el primer escenario, ¿cuál sería? A segunda vuelta. Primer escenario, Cepeda es fijo. Cepeda sería fijo, o sea, y lo digo por las encuestas y por, digamos, siempre tiende a haber, o sea, yo te digo aquí de una forma neutral, todos los países, todos los estados anteriores, gobiernos anteriores me refiero, siempre han tenido una figura de continuidad. Ajá. Hablamos, y digamos que lo más reciente, Uribe, Santos, Duque. Pues Santos fue continuidad de Uribe, Santos de Uribe, Duque de Uribe nuevamente. Ajá. Entonces, en esa misma línea, eso es muy factible porque aparte se tiene a un Estado que también de alguna manera está haciendo campaña, un gobierno que está haciendo campaña. Sí. Entonces, sí es factible que Cepeda vaya a una segunda vuelta. Ahí la pregunta es ¿con quién? Entonces, de entrada, Paloma, que es el statu quo tradicional del país, esa figura uribista, abiertamente, o sea, aquí no estoy diciendo que se dice que es uribista, no, pues pertenece al centro democrático y muchas veces se ha dicho, yo sí planeo continuar con las políticas que tenía Uribe en el momento.
La otra, Abelardo, que es un fenómeno, no Sí. es un fenómeno, un outsider que se considera él, sentido que dice no voy por ningún partido, pero sí actúa como un partido político tradicional. Si llegara a ganar él, ¿sería voto de opinión? No, No. no es voto tradicional. Porque digo, es outsider en su forma en que se manifiesta que no pertenece a un partido, pero todas sus líneas son de partido tradicional. Sí. De hecho, creíamos que era el candidato de Uribe. De hecho, Uribe mencionó hace unos meses que hacía 6 meses lo había llamado a decirle que él quería ser el candidato y que Uribe le ha dicho no, porque mi candidata tiene que ser, el candidato tiene que ser por consulta. Sí. Y que pues no le iba a quitar el puesto a otros que ya han estado en ese proceso por muchos años. Latinoamérica poco a poco se ha ido desprendiendo de la izquierda. Lo han hecho muchos países ya. Eso no puede afectar de pronto que los colombianos digan, nosotros también nos vamos a deshacer de la izquierda, no nos gustó. No puede de pronto entrar en la mente del colombiano. Dentro de la democracia es válido. Sería complejo si no hubiese una apertura libre para decidir por quién se va a votar. Por eso acá el escenario está libre. Tú puedes hacer campaña por Abelardo, otra persona hace campaña por Paloma, otro por Cepeda, y es libre. A ellos le dicen, te va a matar por eso. Sí. Aunque aquí en el país históricamente se ha matado por pensar diferente. Sí, no, y lo amenazan a uno y todo, y no se puede. Y de todas las líneas. Sí, de todo. Pero unas más fuerte que otras porque sabemos que en términos históricos quienes más han sido golpeados por la violencia política es la historia de la izquierda. Este domingo a las 7 de la noche anuncian que los candidatos a segunda vuelta son Cepeda y Paloma Valencia. ¿Qué pasa en ese momento? En ese escenario, yo con toda seguridad creo que todas las personas que en este momento están siguiendo a Abelardo se irían con Paloma. Es mucho más fácil que se vayan con Paloma que con Cepeda. Aun cuando Paloma ha dicho que ya no le va a cargar las maletas a Abelardo y que tengo entendido que un hermano es petrista y bueno, no sé, es como un rollo esa campaña. Pero tú mismo lo dijiste, ambos son candidatos de Uribe. O sea, la orden viene de arriba. Entonces la orden viene de arriba. Entonces esto más bien se queda en un escenario, porque eso sí, para quien quiera hacer investigaciones sobre esto, yo trabajo mucho en la investigación. La investigación interesante es pensarnos si la política de ahora es mostrar propuestas, una intención genuina de país o hacer show. Okay. O el que haga más show, el que haga más ruido, como en las elecciones en la personería de colegio, el que lleve el bombo y el platillo es el que gana. Esa es la campaña hoy en día. O sea, de hecho, si le preguntamos a un porcentaje de colombianos, ninguno conoce el plan de gobierno de ninguno. ¿Por qué? Porque este habló mal de Uribe, entonces voto por este. O este habló mal de Cepeda, voto por este. Sí. Eso es lo que pasa. Y porque enfáticamente la campaña digamos, porque insisto que sería que todas las personas que votan por Abelardo se iría con Paloma, porque en un escenario, o sea, y ya abiertamente Abelardo su campaña se basa en el antipetrismo. Sí. Entonces difícilmente alguien que piense en votarle a Abelardo le va a votar a Cepeda, ¿no? Más fácil le va a votar a Paloma. Sí. Aunque se esté diciendo ahora que están separados y se están peleando, eso es parte del marketing político. Ajá. El marketing político de hacer creer que hay una división y seguramente entre ellos se están peleando los votos de la derecha. Sí. A la segunda vuelta gana Cepeda. ¿Qué viene para el país? ¿Es verdad lo que están diciendo por ahí, que él dijo que nadie debería tener 2, 3 casas mientras hay gente en la calle? ¿Viene la expropiación de pronto? No, lo mismo sucedía hace 4 años. Sí. Lo mismo sucedía hace 4 años. Y quiero retomar algo que me estabas preguntando, lo del fenómeno de que las izquierdas de muchos países están cambiando. Te digo, no, pues en la democracia parte de que uno es libre de elegir el bando al que quiera, izquierda o derecha, y el que gane, desde que allá sean elecciones libres y pues que sean vigiladas y reguladas, no parte de que son elecciones legítimas y legales. Pero sí, en el mundo de Latinoamérica, en los años, la primera década del 2000, tenía muchos de sus países eran de una corriente ideológica de izquierda. Se empezó a cambiar y ha sido como de aquí de izquierda a derecha, pero Colombia todo el tiempo fue de derecha. Sí. Apenas hasta hace 4 años fue la primera vez que tuvo un gobierno de izquierda. Entonces, es la primera vez acá y en la historia que sucede ese cambio. Entonces, en Latinoamérica, como ya ha habido otros países, también sucede en Europa, pues en muchas. Donald Trump llegó a la parte de su presidencia era porque si ganaba Biden iba a quedar, se iba a volver Venezuela. Sí.
Que eso es el temor que nos meten a todos. Claro, pero entonces, o sea, ¿hasta dónde eso tiene veracidad o es simplemente la estrategia política? Porque es que esto acá en términos políticos es estrategia, es marketing. El que haga más ruido, el que venga y ponga la mentira, el que venga y juegue con los datos, porque los datos son datos. El que diga que lo amenazaron, sí. que diga que me amenazaron, que me llegó el sufragio, bueno. A Trump no le sirvió un montón. Un tiro que le pegaron en la oreja. Sí, cuando hacían las encuestas, eso le aumentó muchísimo, porque él empezó a decir, ya, como estamos tan compleja la seguridad, no quieren que yo gane, yo soy el hijo de Dios, soy un enviado de Dios. Sí. Entonces, de aquí también en esa misma secuencia, eso es estrategia. Vamos al escenario donde Cepeda es presidente. ¿Qué podría pasar con el país? Yo creo que una continuidad de lo que tenemos en este momento. Presidencia para las periferias. O sea, cuando yo te estaba diciendo a las periferias es porque si hablamos de una disminución de la pobreza, en las periferias se planteaba así, no llegó a todos. Sabemos el escándalo de La Guajira, eso fue obvio y eso no se niega y eso, pues digo, desde una postura neutral se analizan los puntos y se van ahí. Pero el incremento del salario mínimo, volvemos a eso. ¿A quién favorece el salario mínimo? A los trabajadores. A los trabajadores, a la población también empobrecida, Sí. a la población empobrecida y la clase trabajadora, que vive y depende del salario mínimo. Que ya que no tiene el salario, pues no va a tener con qué pagar su arriendo, pagar su comida. Entonces, si hay un aumento, evidentemente va a haber se va a leer como un apoyo a las personas, a la población menos favorecida, dentro del sistema económico. El terrorismo, ¿qué va a pasar? Ha venido un aumento y creo que es uno de los gobiernos más violentos últimamente. Y la paz total falló, o sea, fue un fracaso. Eso fue, o sea, ahí no hay duda, fracaso y yo sí creo que hace falta mucha autocrítica, o sea, hablando acá de Cepeda, autocrítica frente a ese fracaso de la paz total, porque sí, en efecto, faltó mucho, todas esas propuestas iniciales, que no es fácil, o sea, es un país que ha estado en una guerra por muchos años, y estas cifras que sí, hay unas cifras que han aumentado, otras han disminuido, pero el asunto con el acuerdo de paz es que las paces, lo que se dicen los teóricos alrededor de la paz, se hablan de paces imperfectas, en plural, porque no es solamente una paz, o sea, son distintas paces y no son perfectas, tienden a tener muchísimos conflictos y hay muchos teóricos que dicen como a los 10 años es lo más complejo, a los 10 años porque ya hay un desarrollo. Mira, por ejemplo, las políticas públicas, ¿cómo funcionan? O hablando de políticas en general, una política siempre tiende a estar 10 años adelantado al contexto real. O sea, que realmente cuando tú ya estás listo para implementar eso que tú dijiste en esa política, faltan 10 años para poderla implementar. Para verla. Sí. Entonces, aquí el tema en el país también, terrorismo, pero ¿quiénes ejercen el terrorismo? Grupos ilegales. Sí. Son grupos ilegales y siempre se habló después del acuerdo de paz. Quienes no sean firmantes y no estén cumpliendo el acuerdo serán entendidos como ilegales y que están en contra del acuerdo de paz. Quienes no firmaron, pues con más veracidad se entiende que nunca hicieron parte de este proceso y este acuerdo para llegar al fin del conflicto armado. ¿Y un país en guerra puede salir adelante? ¿Cuántos años llevamos así? Y estamos estancados. ¿En qué sentido? Económicamente, cada vez está más difícil, los costos más elevados, los peajes, las gasolinas. Puede ser un halo de muchos años, ¿cierto? Pero si volvemos a la guerra, tú decías que en 10 años llegamos a un momento de tener algo de paz. Se debería estar viendo en este momento. ¿Por qué retrocedimos a la guerra? Digo, ¿hace cuánto se firmó el acuerdo de paz? 8 años. 10 años. 10 años. 2016. En el 2016, ahora han pasado 10 años. Digo, las teorías dicen que a los 10 años es el proceso más complejo, como un pico de revisión. Pero ¿ha sido continuo el seguimiento al acuerdo de paz en los últimos gobiernos? Seguramente no. No, porque después de que terminó después de que terminó Santos, ¿quién llega? Duque. Que Duque de entrada dijo que iba a hacer añicos la JEP y que no iba a continuar con el acuerdo de paz. Sí. O sea, eso significa un quiebre. Ajá. Un quiebre, la JEP pues ha sido, de alguna manera, tiene el respaldo constitucional para continuar con su proceso. Sí. Pero el asunto es que queremos la paz, pero con lenguajes de ese tipo no vamos a llegar a la paz. Al contrario,
son lenguajes de odio, Sí, son de discursos división. de odio y de mayor división. Entonces no creo que eso sea consecuente, que para querer la paz tengo que matar al otro, Ajá. que para querer la paz tú eres mi enemigo, y al ser mi enemigo pues te voy a aniquilar y a destripar porque tú no vas con lo que yo pienso. Eso se llama teorías trivialistas. El trivialismo es que dentro de eso, si tú y yo somos un equipo y la persona que está allá es distinta a mi equipo, ella es mi enemiga. O sea, tú y yo, si ella te hace algo a ti, yo te defiendo a ti, voy contigo contra ella. Eso es trivialismo. Y eso no crea, porque eso está muy en la línea del nacionalismo y el patriotismo. Eso en lugar de crear comunidad y unión de nación, de un Estado-nación, lo divide. Bueno, segundo escenario. Paloma Valencia llega a la presidencia. ¿Qué le puede esperar al país? A ver, a mí Paloma Valencia es una mujer muy inteligente. Es una mujer muy inteligente, muy estudiada, lleva un buen recorrido en términos de Congreso. Ajá. Ha sido representante, senadora, tiene o sea, sabe muy bien de lo público. Sí. A mí me parece una mujer muy inteligente, filósofa. Ajá. Esta mañana justamente leía que su tesis de pregrado fue alrededor del dolor y como muchas veces el dolor lleva al suicidio en situaciones de contextos complejos. También muy abordado también con temas de conflicto. Entonces es una mujer muy inteligente y está rodeada los tecnócratas, que es pensarse el Estado con personas con mucha experiencia en el Estado. Sí. Entonces, y que así en la misma vía pueden desarrollar. Yo siento que es una mujer que puede mostrar más de lo que otros gobiernos anteriores han mostrado, pero ella ya ha mostrado su línea, o sea, que ella dice que quiere continuar con lo de Uribe, o sea, que ya sabemos cómo sería el gobierno de ella. Sí. Guerra. Sería, Combatir el terrorismo, netamente. sí, y pues porque, o sea, lo que he dicho es, si quiero continuar lo del gobierno de Uribe que pretendía la seguridad democrática. Sí. De la seguridad democrática en la que también se vulneran los derechos humanos. Ajá. A costa de unas cifras para llegar hasta allá. Entonces, no se me hace tan descabellado imaginarme un gobierno de ella porque ya los hemos visto. O sea, gobiernos relacionados como el de ella, que cómo funcionan. O sea, ya sabemos acá en Colombia, por muchos años han sido así. Y Abelardo. Ese sí es completamente diferente. O sea, con él sí haría, no se me ocurre a mí realmente. Comenzando porque habla de la regresión en algunos derechos, derechos que ya fueron alcanzados, pero que eso constitucionalmente no es válido, y el que es abogado lo sabe. Tendría que a través de un acto legislativo, es decir, que todo el Congreso esté de acuerdo en votación para poder cambiar derechos que ya fueron alcanzados. Sí. Entonces, en términos, y aquí volvamos a las cifras, en términos de Congreso, ¿quién tiene las mayorías ahora? La izquierda. La izquierda, o sea que no sería viable lo que él pretende. Que eso te iba a preguntar. En el caso que sea Paloma o Abelardo, porque mucha gente cree que el presidente es el que manda y es lo que diga. No saben que el Congreso es realmente quien le aprueba o le desaprueba. Él simplemente propone y ejecuta. ¿Sería fácil para una Paloma Valencia o para una Abelardo de la Espriella gobernar con tanta oposición? Sobre todo para una Abelardo. Para una Paloma, si bien sabemos que ella es de derecha, digamos que ahorita está en una derecha en la que abarca muchos más de centro que lo que pretende Abelardo de la Espriella, que él sí no habla de centro, él sí es extrema derecha. Y de pronto Paloma tendría la ventaja de su vicepresidente. Sí. Que sería una unión entre izquierda y derecha. De centro y derecha. Oviedo no es de izquierda, es de centro. Entonces sí, por ahí, entonces digamos esos partidos más moderados de centro-derecha, dirían, si bien aquí en este momento Pacto Histórico tiene la mayoría del Congreso, pues para después del 20 de julio, pues también hablamos de otros partidos que también tienen un peso fuerte en el país, Partido Conservador que sigue siendo muy fuerte, Partido Liberal, y esos Partido Nuevo Liberalismo. ¿Y con quiénes están esos partidos? Con Paloma. Sí. Entonces, hablamos de que llegar allá, ella va a tener todavía un andamiaje fuerte de esos puestos políticos ahí, de los partidos, y que pensaría yo, y es además, a Paloma le he escuchado más del consenso que a Abelardo.
Sí. Ella habla más de un consenso y como de unirse varios que de Abelardo. ¿Abelardo podría ser un Bukele colombiano? Pues los análisis que se hacen respecto a ese cambio de las izquierdas es que llegan, es muy chistoso, ahorita justamente estaba leyendo sobre que eso es como cuando los jóvenes con esas ganas de ir en contra de algo, van por un cambio. Eso por un lado, y por el otro es, no solamente Colombia está en crisis, tú decías la crisis económica, pero realmente Colombia en este momento es de los países con economías más estables del mundo. Sí. De hecho, a comienzo empezó rankeando de las 5 mejores, de las monedas mejor revaluadas en el momento, en el mundo. O sea, no estamos hablando que de 3 países que midieron fue una moneda estable. La crisis es mundial. Además, esa ansiedad continua que se vive frente, ¿será que Trump mañana va a invadir a Ecuador, a Colombia, al que quiera? Porque dice, oye, mira que eso también es un flagelo para el derecho internacional, en el que tenemos una cantidad de convenios que decimos, oye, esa intervención no es válida, y la hace, y el derecho internacional no está poniendo, la ONU no le está diciendo, oye, que eso no está bien, porque Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el que emite las resoluciones por el medio de las cuales se define si está bien o no lo que se haga en términos internacionales y de seguridad. Sí. Entonces ahí como no puedo ser, ¿cómo se dice? La ley y a la vez como verdugo, no puedo hacerlo a la vez. Entonces, eso es incertidumbre mundial. El tema económico mundial. Mira lo del dólar. Sí. Cuando ganó Petro dijeron, el dólar va a llegar a los 10.000 pesos. ¿En cuánto está el dólar hoy? 3.600. Como 3.650. Y de las monedas que más se ha valorizado y digamos que le ha hecho un frente al dólar. Distinto a muchas, sí, digamos, distinto a muchos estados latinoamericanos. Sí. Bueno, ya no sé si te pongo en aprietos, que me digas tú, ya vimos las encuestas, ya sabemos quiénes son. Tú lo que has analizado, lo que has leído, lo que has visto, lo que conoces y lo que sabes, ¿quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta? Paloma, yo creo que pasa Paloma, creo que pasa Cepeda, sí, con seguridad, ellos y Abelardo. Perdón, a segunda vuelta estaba aquí hablando de que quiénes iban a tener las más votaciones. No, los dos que pasan. Los dos que pasan. Cepeda con seguridad. Sí. Y dadas las recientes encuestas y sobre todo las movilizaciones sociales, creo que no es factible que pase un Abelardo. Abelardo. Sí, pero eso, como digo, con la fotografía que tengo del momento de las encuestas y de las conversaciones que escucho a mi alrededor, tiendo como que se están yendo más, digo, es acá, con Petro, o lo amas o lo odias. Sí, y Colombia se vota por odios o por amores. Sí, entonces, y aquí el voto más efectivo es el odio. Ajá. Usted lleva a la gente emberracada y le vota y le consigue votos. Sí, entonces Abelardo y Cepeda segunda vuelta. Y entre los dos, ¿quién tiene la mayor factibilidad de quedar presidente de Colombia? Entre un Abelardo y ahorita te hacía el análisis entre Paloma y Cepeda y que quiénes se podrían adherir a Paloma. Yo siento que ya las personas más neutras que van por Paloma y sobre todo por Oviedo, que le hace ese contrapeso, se podrían ir con Cepeda. Las más neutrales. Sí. Pero eso no le aseguraría a Cepeda la presidencia. Hay que trabajar. Sí, pues sinceramente yo creo que... o sea, no te atreves a dar un ganador entre esos dos. No todavía. ¿Es la más pareja? ¿Sería la más pareja? Yo siento que es más pareja, sí. No, la más pareja es Paloma y Cepeda. Porque ahí hay más unión. Más unión. Creo que un Abelardo y un Cepeda ya no va a quedar tan reñido. Bueno, Keila, muchísimas gracias. Espero que te pueda tener para un análisis para la segunda vuelta. Repitamos esto y hablemos ya de dos candidatos fijos y miremos ya con cifras, con todo lo que podamos indagar y conocer, saber qué futuro le puede esperar al país con estos dos candidatos. Keila, muchas gracias. A ti muchas gracias y sí, sobre todo el mensaje, yo creo que el odio nos ha hecho mucho daño al país. Yo creo que sí hay que pensarnos más y más desde una unión, más desde el otro y que no me moleste el otro, porque si el otro crezca, chévere, o sea, porque nos va a molestar el salario mínimo. Sí.
Entonces yo sí creo que más, Es que nos daba susto necesitamos porque menos odio. nos daba susto que nos echaran de las empresas, Ah, claro, pero entonces ahí la culpa es de quién. de la economía, no sé. Si tú tienes 100 empleados y ya tienes que pagarle 600.000 pesos más, ¿cuánta plata es más? No, pero todo aumentó también a la par de Bueno, eso. sí, y gracias a Dios la gente no se ve afectada. Sí, a propósito de Manizales, ¿cuánto nos incrementó el tema de esto que uno paga por la recolección de basuras, Ah, servicio de aseo. servicio de aseo? Nos aumentó un montón. Sí. ¿Y cuál fue de por qué sucedía? Por el tema del salario mínimo. O sea, que a Para todos mantener los nosotros empleados. pagamos ese aumento y demás. Keila, gracias. Muchas gracias, Pablo. Y a ustedes los espero en otro capítulo con otro invitado especial y con más historias y más ratos chéveres para que conozcamos, aprendamos y sepamos qué hacer para nuestras vidas. Chao.